Buenas tardes a todos. Primero de todo decirles que es un auténtico privilegio poder estar aquí hoy. GCA es un despacho de arquitectura que tiene unos casi 35 años de historia y 21 de ellos nos los hemos pasado con Casa Fuster al lado. Y la verdad realmente es un edificio que es muy importante para nosotros y en el que hemos participado tanto haciendo la restauración hace 21 años, que llevó mi socio Josep Riu, e hizo la transformación a hotel, como yo mismo, que soy el que tengo vértigo de los dos, luego entenderán por qué lo digo, el que hice la rehabilitación que se hizo hace 3 años para restaurar algunos temas de fachada que no acababan de, que habían sufrido un proceso de degradación. Vamos para allá. En el siglo XIX, la burguesía empezaba a subir ya hacia las zonas de Paseo de Gracia y a construir sus viviendas plurifamiliares, sus palacetes, porque ya empezaban a notar una cierta falta de salubridad en lo que son el centro de la Ciutat Vella, y entonces empezaron a trasladarse comercios, viviendas y esos palacetes que decía antes. De hecho, esta es una foto de Paseo de Gracia con la ubicación de Casa Fuster, donde estaba Casa Juncosa. Mariano Fuster era un hijo de un naviero, era un político muy aficionado al arte y era también conocido como comerciante. De hecho, formó parte de las destilerías de anís del mono y fue un hombre muy influyente en su época. Esta es la protagonista más importante, digamos, del nacimiento de esta casa. Consuelo Fabra, de la que no he encontrado ninguna foto, era la mujer de Mariano Fuster. Era hija del marqués de Alella, que fue marqués desde 1889, y su familia se dedicaba al textil. De hecho, se asociaron con la empresa escocesa Coats y hicieron Fabra y Coats. La historia de Casa Fuster nace desde el momento en el que Mariano Fuster quiso regalarle a su mujer la casa más cara de Barcelona. Y para ello contrató al tercer protagonista del día, que es Lluís Domènech. En aquella época, Lluís Domènech era ya director de la ETSAP, era diputado en Madrid, había hecho la Casa La Madrid, Sant Pau, el Palau, la Casa Navàs y había hecho la Casa Lleó y Morera en el propio Paseo de Gracia, que ya era una casa de un lujo bastante considerable. Por lo tanto, Mariano Fuster se puso en contacto con él para que le hiciera el proyecto de esa casa que quería regalarle a su mujer. Como les decía antes, en el 132, que fue comprado por la familia Fuster en 1905, existía la fábrica de chocolates Juncosa. El proyecto, ya desde un principio, bueno, por la forma del solar, presentaba un edificio a 3 caras que Lluís Domènech supo realmente convertir en una auténtica pieza de arquitectura. En su forma de construir, o en sus primeros inicios, él lo que quería, utilizaba lo que es la esquina como un elemento circular que le permitía unir las dos fachadas principales y quería resaltar también, tanto con una columna en la parte inferior que le hace volar el elemento circular sobre la acera, como un pináculo que quería construir en la parte superior, pero que al final no pudo hacer por un tema de dinero. Ya desde un principio, Mariano Fuster, como les decía, quería que fuera una casa muy lujosa. Incluso en el propio texto que escribió para la solicitud de licencias, él decía: el recurrente y su esposa, al proyectar con el arquitecto don Lluís Domènech i Muntaner la casa a que me refiero, tuvieron en consideración el incremento que toma Barcelona, la importancia notoria de su ensanche, la conveniencia de hermosearlo con edificios monumentales, hoy que se tira a europeizar nuestra cultura y morigerada ciudad, que con razón admiran los extranjeros que la visitan. El proyecto empezó las obras en diciembre de 1908 y duraron hasta 1911. Como les decía, la solución que utilizó Lluís Domènech fue la de 2 fachadas más, digamos, más trabajadas, con un cuerpo circular que era el que las unía y generaba un elemento que destacaba más, con una fachada también muy vidriada, con muchos huecos, porque la intención era que fuera muy luminosa. En la parte superior estaba previsto hacer un gran pináculo,
pero este gran pináculo al final no se pudo hacer por razones económicas. El propio Mariano Fuster pidió al ayuntamiento una rebaja de los impuestos para ver si con eso conseguía hacer el pináculo, pero realmente no pudo ser y la casa se quedó en los pináculos que teníamos, que hemos visto en la foto anterior. En la planta baja estaba el paso de carruajes, que era la zona de entrada de los carruajes a la escalera donde se accedía hasta la vivienda de Mariano Fuster, y luego un gran salón donde podía hacer eventos. Desde allí se subía a la planta primera era donde se ocupaban ellos, que tenían toda una primera parte de la zona de día, donde hacían también recepciones, el dormitorio de la familia, que estaba a la izquierda de todo, en la esquina entre la calle Jesús y Mayor de Gracia, toda una fachada a la calle Jesús, donde estaban los dormitorios y los baños, y luego la cuarta fachada, donde estaba toda la zona de servicio. Los demás pisos se dividían en 4 viviendas y estaban destinadas a alquiler. Dentro de Casa Fuster han habitado personajes muy famosos, pero entre ellos podemos citar a Salvador Espriu, por ejemplo, que también estuvo viviendo ahí en esa casa. En el año 1922 murió Consuelo Fabra y entonces la casa se vendió a la familia Envern. Después de venderla a la familia Envern, en ese edificio tuvieron diferentes usos. Vino, por ejemplo, el consulado alemán estuvo allí, el Instituto Italiano. Después de la guerra se convirtió en una casa de ayuda social para todos los que habían sido dañados durante la guerra, y poco a poco se fueron reduciendo esos usos y se fueron recuperando las viviendas, hasta que llegó el año 1960, en el que Enner se quedó con el edificio. Previamente ya empezó a sufrir alguna que otra mutilación, como por ejemplo los pináculos de la parte superior, que desaparecieron para poder montar el anuncio luminoso que se ve en la parte superior. Y durante la guerra sufrió daños que hicieron que la parte de arriba, la mansarda, que era material cerámico, se tuviera que reconstruir y se hiciera con un acabado de pizarra. El edificio, como decía, en el año 1940 abrió lo que era el Café Vienés, que se convirtió en un espacio de tertulia y de relación de la ciudad muy famoso, y que aún se mantiene, ya que el propio hotel le ha querido dar ese mismo nombre. Y Enner, digamos que compró el edificio y lo primero que pensó hacer es en construir un rascacielos. Evidentemente esto generó una protesta social considerable, que llevó al final a Enner renunciar a esa idea y rehabilitar el edificio. La rehabilitación no fue, digamos, del todo cariñosa, sino que el edificio sufrió varias transformaciones, y que el propio Lluís Permanyer, cuando llegó el momento en el que la inmobiliaria Osuna compró el edificio, ya denunció para que cuando se hiciera la restauración se restituyeran los valores antiguos del edificio. En el año 2000, la inmobiliaria Osuna compra el hotel y decide destinarlo al hotel de 5 estrellas gran lujo, y es cuando se pone en contacto con nosotros. Este es el momento en el que la inmobiliaria Osuna se quedó con el edificio. El planteamiento fue, tanto por nuestra parte como por parte de la inmobiliaria Osuna, de un absoluto respeto a la arquitectura de Domènech i Muntaner. Por lo tanto, se basó toda la intervención en 3 estrategias. La primera estrategia era una de total conservación de la fachada, de restituir todos los elementos originales, la iconografía, devolverle a Casa Fuster el esplendor que tuvo en su época. Para ello, de los primeros trabajos que se hicieron fueron la rehabilitación de la fachada, y el primer gran inconveniente que apareció fue que cuando empezamos a hacer los derribos, se descubrió que en la zona de la cubierta, que tenía una cámara catalana de ventilación, toda la estructura estaba realmente muy dañada. Supongo que cuando se hizo aquella restitución que les comentaba, en la que se cambió de cerámica a pizarra,
el cerramiento se hizo con uralita y por lo tanto había filtraciones de agua, con lo cual toda la estructura metálica que soportaba esa cubierta estaba completamente dañada. De hecho, encontramos vigas como esta que con la propia mano podía uno sacar los trozos. Por lo tanto, y como primera sorpresa en la obra, hubo que desmontar toda esa cubierta y hacerla completamente de nuevo. Los elementos estaban completamente dañados, incluso algunos de las ventilaciones de la propia cubierta se tuvieron que sacar para poder restituir luego. Toda la estructura hubo que desmontarla de nuevo y rehacer esa cubierta con el considerable aporte económico que tuvo que hacer la propiedad. Los templetes se pudieron conservar, algunos de ellos estaban en un aspecto, estaban bastante en buen estado, solo había que restaurarlos, pero se podían mantener, y otros se tuvieron que hacer completamente nuevos. Para ello, se mantuvieron parte de las mansardas, como se puede ver en la foto, se tuvieron que sostener porque toda la estructura de alrededor había desaparecido, y se encontraron muchas partes dañadas por la propia rehabilitación que hizo Enner en su momento, en el que no utilizó todas las técnicas realmente eficientes que se podían haber utilizado, y había muchos problemas que venían, como estos anclajes, por ejemplo, de acero inoxidable, que no habían conseguido la solidez que requería los elementos de fachada. En los templetes que se mantuvieron, lo que hubo que hacer, aparte de rellenar con materiales para las partes que no estaban completas, se tuvieron que grapar parte de esas piedras para poderlas mantener. Se encontraron zonas donde estaba completamente exfoliada la piedra y se hizo los acabados necesarios para poderle dar un aspecto uniforme a todo lo que es esos templetes. Se procedió a montar una estructura completamente nueva, una estructura que recordaba la estructura que tenía Domènech y Muntaner, lo único es que adaptada a los tiempos modernos. En ella se anclaron también los templetes que existían y luego se predispuso una nueva estructura para poder construir los templetes que se tenían que hacer de nuevo. Esa estructura después se forró con chapa colaborante, se le dio la forma de las mansardas y se fueron preparando para hacer los encajes con los templetes. Para ello se construyó una cimbra, esa cimbra se le colocó encima todo un armado y ese armado posteriormente fue recubierto con mortero. Las piezas, aquí se puede observar la cubierta de uralita que estaba en el momento cuando se empezaron las obras. Esa cubierta se tuvo que desmontar y los elementos de ventilación de la Cámara Catalana se desmontaron también, se numeraron para poderlos rehabilitar. Parte de ellos estaban en un estado, como pueden observar, bastante dañado, y entonces lo que se procedió a hacer es ir recomponiendo esas piezas, ir generando moldes nuevos. Para ello se montó un taller dentro de lo que es la obra para poder ir acabando y dándoles forma a cada uno de ellos y poderlos restaurar en cada uno en la posición en la que estaban en su origen. Todas las diferentes formas, todos los motivos florales que existen en lo que es el edificio. Este es el taller que se montó en el edificio, donde se iban restaurando todas las piezas que iban saliendo de la obra. Y los moldes de las piezas nuevas se hacían con piedra artificial, ya que, como les decía, alguno de los templetes había quedado totalmente dañado, y entonces se tuvieron que restituir esas piezas haciendo copias exactas de los templetes que se mantenían todavía enteros. Eso se montó para ello una estructura metálica también, y esa estructura metálica se procedió a forrar con lo que era piedra artificial, con los moldes que se habían sacado de los otros templetes. Los trabajos estaban hechos por auténticos artesanos que se dedicaron a ir montando cada una de las piezas que se iban fabricando, como les decía, dentro del propio edificio, porque así se podía realmente tomar las dimensiones, moldes, con una facilidad de fabricación y de montaje mucho mejor. Poco a poco se iban reconstruyendo esos templetes
y se iban dando forma a los elementos de fachada para luego darles una capa de veladura y que les diera el aspecto final que realmente tenían que tener para asemejarse a los que estaban existentes. Poco a poco se van coronando lo que son los elementos de fachada, cogidos todos a la estructura metálica, y esto es parte del del taller que se había dispuesto dentro de lo que es el edificio. El siguiente elemento a recuperar fueron los pináculos. Los pináculos que estaban en la cubierta, esos pináculos no quedó ninguno de ellos, con lo cual, a base de fotografías, se tuvo que intentar recuperar el aspecto que tenían. Por lo tanto, se hicieron moldes de yeso, luego se hicieron en piedra artificial y se fueron montando en piezas que estaban en el propio taller, y poco a poco se fueron subiendo a la cubierta para irlas instalando en lo que era el coronamiento del edificio. En esta zona lo que se hizo es montar toda una estructura metálica también, y esa estructura metálica servía de refuerzo para los pináculos, y luego por partes se iban montando esos pináculos en cada uno de esos perfiles metálicos. De esta forma iban creciendo y se iba recuperando el aspecto que debería requerir el edificio en función de cómo era en el pasado. Después también la piedra se tuvo que dar un tratamiento de hidrofugación, de limpieza. En la intervención que se hizo en ENER llenaron lo que es la piedra de unos tornillos para sujetarla, lo cual, y además esos tornillos se hicieron de una forma muy aleatoria, y eso es un tema que no se pudo corregir, pero sí al menos darle un aspecto nuevo a la piedra. Y estos son los pináculos una vez terminados. La fachada trasera, la fachada que da al patio interior, era la fachada más dañada de todo el edificio. En ella podemos observar lo que son las galerías. Esas galerías realmente no llegaban hasta la planta de abajo, sino que se acababan donde las vemos ahora, pero tuvieron algún problema estructural y en algún momento ENER apeó esas galerías y montó esa perfilería metálica que vemos en la foto. Evidentemente, lo que se decidió de la mano de Patrimonio es que se reconstruyera lo que es la galería y se formaran se hiciera de forma similar el acabado de la galería para darle una terminación que fuese muy similar a lo que estaba en el principio, y que se derribaran todos aquellos cuerpos de la parte superior que realmente se habían hecho sin ningún criterio. Para ello se procedió a reforzar toda la estructura, se apuntalaron todos los medios para poder ir quitando esos perfiles metálicos y que el propio elemento que se iba a construir fuese el que aguantase lo que son las galerías. Esto dio un resultado en fachada que realmente del cual nos sentimos especialmente contentos, porque fue una auténtica un disfrute para todos nosotros como arquitectos. Se reconstruyeron todas las barandillas en forja y se restauraron todos los elementos de fachada. Esta es la columna central, de donde está el cuerpo cilíndrico, donde están los nidos, que son uno de los elementos más reconocidos de Casa Fuster, y parte de los elementos que van decorando la fachada, que tiene una gran iconografía, y estos eran los elementos que tapaban las ventilaciones de los antiguos baños. Los templetes, el cuerpo cilíndrico y la intervención sobre la piedra, los balcones con los diferentes aspectos que tenían en las diferentes formas de cada uno de los balcones, y lo que es la fachada en general, hasta quedar como quedó. Se habló con Patrimonio de la posibilidad de reconstruir la cerámica de la cubierta, de las mansardas, pero realmente, como no existían muy pocas piezas que permitiesen hacer una reconstrucción fiel a lo que existía, se acabó decidiendo que se utilizaría la pizarra como estaba, ya que era una figura consolidada, y lo otro hubiera sido quizás muy arriesgado.
La segunda estrategia fue respetar lo máximo posible los espacios Domènech. Los espacios Domènech, ese edificio es muy particular porque, así como muchos edificios de l'Eixample tienen muros de carga, este está solucionado todo por bóvedas, lo que permite que el espacio sea realmente muy flexible. Por lo tanto, se decidió que la bóveda tenía que convertirse en uno de los elementos principales de la restauración del edificio y dotar a los espacios Domènech de la personalidad que tenían en su momento. Por lo tanto, se decidió eliminar toda tabiquería que no fuera estrictamente necesaria, eliminar elementos que habían surgido de forma extraña en salones como el Café Vienés, donde había incluso hasta un montacargas, y proceder a restaurar esas bóvedas y convertirlas en uno de los elementos principales de la iconografía del edificio. Para ello, se derribaron todas las bóvedas que no estuviesen en un estado correcto, había bastantes de ellas, y se procedió a restaurarlas. Tenían un sistema muy curioso con un atirantado metálico que lo que permitía es que las bóvedas fueran muy delgadas. Por lo tanto, esos sistemas se fueron recuperando y se fueron montando cimbras para poder ir restaurando las bóvedas de la zona del salón de la parte de abajo y del Café Vienés. Poco a poco se fueron reconstruyendo y también se decidió limpiar lo máximo posible e intervenir en lo que son los pilares, que también son unos elementos realmente muy singulares de lo que es el Café Vienés. En planta baja, Domènech i Muntaner utilizan esos pilares tres tipos de piedra. Utiliza una piedra gris en lo que es la base, una piedra rosada en lo que son los fustes de las columnas y una piedra blanca en lo que son los capiteles. Y muchos de esos capiteles estaban completamente dañados, habían sufrido mutilaciones por tabiquerías y no se les habían realmente tratado con el cariño que debieran y por lo tanto se tuvieron que ir poco a poco restituyendo las formas de esos capiteles. Mediante artesanos de la piedra se fueron reproduciendo y se les fue dando las veladuras y los acabados necesarios para que se fueran equiparando a lo que era la piedra del capitel original. Se pulieron los pilares, se pulieron y se abrillantaron para recuperar ese brillo que tenían en su inicio y se intervinieron en todos los capiteles limpiando esos elementos que realmente molestaban dentro de lo que era la escenografía. Se pulieron también, estos son los del salón de abajo, que es el salón de eventos también que tiene el hotel, y en su momento fue un local de baile conocido como el Danubio Azul. Mientras que en la zona del piso primero la decoración es mucho más clásica, y que era donde estaba el piso de Mariano Fuster, y se encontraron que muchos de los patios también habían sido tapados para conseguir más superficie y habían sufrido pues, colocaciones de aires acondicionados, se habían desmontado lo que eran las vidrieras de vidrio. Por lo tanto, se encontró que los patios estaban en este estado, bajantes que bajaban por todo lo que es el interior del patio, máquinas de aire acondicionado en cada una de las plantas, habían surgido volúmenes extraños dentro de lo que era todo el patio y algunos de esos patios habían sido cubiertos, aparte de una desorganización a nivel de huecos que daba una imagen de desorden continuo. Para ello se desmontaron muchos de los forjados de esos patios, se procedió a la limpieza y refuerzo estructural de todo ello. Se mantuvieron muchos de los huecos porque la circulación que hacía Domènech i Muntaner siempre utilizaba esos patios para poder dar luz a todo lo que era el edificio y el recurso se quería seguir utilizando y para ello se colocaron las habitaciones en todo lo que es el perímetro, dejando los pasillos alrededor de los patios para darle esa riqueza. Se procedió a tapar algunas de las partes de los huecos y a restituir los demás para colocar la carpintería que daba luz a lo que son los patios, y se restituyeron las claraboyas con un vidrio con un cierto trencadís, y se taparon algunos huecos utilizando vidrio nacarado como uno de los recuerdos de los materiales nobles que existían en el edificio. También lo que se hizo es coger todos los pavimentos que se fueron encontrando a lo largo de
del edificio se fueron recuperando, se fueron extrayendo y se utilizaron para colocar, ya que no había tampoco muchos metros cuadrados, para colocar en los pavimentos de los patios. De esta forma se fueron llenando esos patios, haciendo mosaicos en cada uno de ellos, como un recuerdo a lo que había sido ese pavimento original. En una de las escaleras también había sido mutilada, se había sacado lo que eran las barandillas y se había montado un ascensor en medio de ella, con lo cual se decidió extraer ese ascensor, recuperar todo lo que son los perímetros con la piedra y con los estucados que existían en su momento y proceder finalmente a restituir una barandilla que se hizo completamente nueva, que le permitía recuperar el aspecto que tenía en su inicio. La tercera estrategia fue la de, respetando al máximo el sistema constructivo del edificio, había que adaptarlo a los nuevos usos. Y evidentemente para ello lo que se hizo es un poco la estrategia que les explicaba antes, que Domènech i Muntaner ya tenía pensado en un principio, de ir a los perímetros para colocar lo que son las zonas de habitaciones. Aparte, el ritmo de huecos nos permitía que cada uno de esos huecos fuera para una habitación, y utilizar la planta baja para recuperar el Café Vienés como un espacio de relación y significativo para lo que era el hotel, el paso de carruajes como la zona de recepción, y las plantas se trataron con lo que les decía, habitaciones en todo el perímetro. Los patios servían para dar iluminación a esos pasillos, ya que por la longitud del edificio esos pasillos eran realmente muy largos y por tanto esos patios nos servían para crear diferentes ambientes y diferentes espacios. Y en la zona del torreón ubicar una de las suites principales del hotel. Después se hizo la ampliación del edificio. Existía un edificio anterior en esa zona, ese edificio era el Cine Comedia desde 1916, y después se derribó por Enner para poder hacer sus propias oficinas. Finalmente también se derribó y se hizo un edificio nuevo que lo único que quería ser, se le dio un aspecto muy neutro, porque lo que no se quería es que fuese una contraposición a lo que es el edificio de Domènech i Muntaner, sino que fuera algo muy neutro que sencillamente completara los metros cuadrados que podía todavía construir el hotel. Ese edificio, esa ampliación, se solucionó mediante una piedra moca que tenía un aspecto muy similar al acabado del edificio, y en lo que es el patio, en la relación entre los dos edificios, se colocó un vidrio con una cierta inclinación, que lo que hacía era permitir un cierto reflejo, como una reproducción, en cierta manera, de la fachada de Domènech i Muntaner, pero sin querer ser completamente igual, sino que el vidrio nos permitía que se fuera rompiendo, con lo cual era como una reminiscencia de lo que era el antiguo edificio. Los interiores se adaptaron con mobiliario y con interiorismo que también realizamos nosotros, intentando recuperar materiales nobles de la época, con un toque art déco que fuese o que tuviese un diálogo con lo que es la arquitectura de Domènech i Muntaner, siempre con el espíritu que habíamos hablado antes, de respetar al máximo la arquitectura de Domènech. Y eso obligaba también a que las instalaciones, a que todo estuviera pensado para no incidir en los techos por la propia idiosincrasia de ellos mismos, ya que no podíamos tener aires acondicionados en esos techos, sino que se recurrió a un sistema de colocar las máquinas de aire acondicionado en esos cajones que ven en los laterales y a iluminar también desde el suelo. De esta forma, todo lo que era la arquitectura de Domènech quedaba completamente en su estado original. Esto es a lo que me refería con lo del vértigo. En el año 2017 el edificio presentaba algunas patologías, no por lo que se había hecho en el año 2004, sino de la propia restauración de Enner. Parte de las patologías que se habían detectado en el año 2004, cuando se hizo el edificio, aparecieron en algunos sitios donde no se habían detectado en el principio porque no habían empezado. Por lo tanto, hubo que hacer una primera inspección visual de todo el edificio, subiéndose a la grúa esta de 30 metros y desde ahí reconociendo todo lo que estábamos, todos los elementos con patologías que estaban detectándose en lo que era el edificio.
Muchos de esos problemas eran, como el que les decía, parte de las armaduras se habían oxidado por entrada de agua o porque los anclajes que se habían realizado en el momento no eran realmente los que tenían que ser. Y ya en esa primera inspección se detectaron cosas como la que pueden ver en la foto, que ya habían elementos que se podían extraer, por lo tanto se decidió extraerlos, dar una capa de acabado momentáneo para que luego, cuando hiciéramos la restauración, pudiésemos reconstruir el elemento tal y como era. Algunos de las patologías vienen por el propio diseño del edificio. Al no tener goterones en los balcones, pues eso genera que haya escorrentías y eso va mojando lo que es la parte inferior de las losas de los balcones y va generando patologías en lo que son esas partes inferiores. Y algunos de los empotramientos de las barandillas. También se habían presentado fisuras en lo que son parte de los balcones. Y lo que nos encontramos como más grave fue que todo el elemento de lo que es la parte superior del edificio, el coronamiento, toda la estructura interior de hierro estaba completamente dañada, estaba completamente oxidada y muchos de los anclajes que existían con los diferentes elementos de la balaustrada eran completamente insuficientes, con lo cual hubo que restaurar completamente toda esa barandilla. Pero realmente lo que nos permitió es volver a reencontrarnos con el edificio, volver a encontrar esos detalles maravillosos que tenía Domènech i Muntaner en sitios realmente insospechados y que realmente le dan una calidad como pieza arquitectónica que por ello es patrimonio nacional. Y bueno, esta es un poco la explicación de la intervención que hicimos nosotros en el edificio de Casa Fuster.